La vida y el ministerio del Señor Jesús llevó en muchas ocasiones a que se provocaran diferentes tipos de controversias. Y en esta semana veremos cada una de ellas, especialmente en un suceso y en un lugar en específico. Recordemos que aunque el Señor era bueno, era santo y era perfecto, aún así estuvo expuesto a la crítica, a la murmuración y a la controversia. En esta semana estudiaremos la manera en que reaccionaba el Señor ante todas estas situaciones. No te pierdas este estudio. Soy el pastor José Herreño y es un gusto para mí invitarte a suscribirte a este canal y que me acompañes en este estudio. Quiero invitarte para que antes de continuar tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, suplicamos tu bendición, tu compañía y la dirección de tu Santo Espíritu para estudiar y comprender las enseñanzas que tienes a través de esta lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lección número 9 es la que vamos a estudiar esta semana con el título Controversias en Jerusalén. La cita bíblica aparece en Marcos capítulo 11 y versículo 25 y vamos a leer lo que dice allí. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Queridos hermanos, en nuestra lección de esta semana nos adentramos en el ministerio de Jesús en Jerusalén, donde se desarrollan 6 controversias con líderes religiosos. Estas disputas, junto con las registradas al comienzo del ministerio del Señor a través de lo que hemos visto de la lección, enmarcan su obra terrenal y resaltan esos temas cruciales, importantes para nuestra fe. En medio de la oposición y el rechazo que el Señor Jesús tuvo, Jesús sigue enseñando y guiando a sus seguidores. Y este mensaje que nos deja la lección a veces se da en asuntos fundamentales y prácticos de la vida cristiana. Los líderes religiosos en ese tiempo intentaron confundir, a Jesús, trataron o pensaron que podían confundir a Jesús, pero también a los discípulos y a cada una de las personas que intentaban escuchar el mensaje de Dios. Pero sabemos que Jesús sale victorioso, revelando siempre la verdad y siempre mostrando la voluntad de Dios. En esta semana reflexionaremos sobre por qué las personas se oponen a Dios y cómo podemos nosotros como cristianos superar esos prejuicios y hablar al corazón de aquellos que resisten el llamado del Espíritu Santo. Vamos a estudiar Marcos capítulo 11 y Marcos capítulo 12. Y allí vamos a ver cómo Jesús ministra en Jerusalén durante la Pascua, un momento crucial en su ministerio. En estos momentos decisivos del Señor, Jesús nos muestra el camino hacia la salvación, nos muestra el camino hacia la vida eterna. Quiero invitarte a que esta lección nos lleve a inspirarnos, a profundizar en nuestra fe, a compartir el amor de Dios y podamos ser promotores del mensaje de la verdad. Y obviamente sabemos que este mensaje, hermanos queridos, tiene que ser llevado a aquellas personas que nos rodean. Que la enseñanza de Jesús en esta lección nos guíe en nuestro caminar con el Señor. Así que quédate que vamos a explorar las enseñanzas y lecciones que tiene este estudio para nosotros. En la lección del domingo tiene como título La entrada triunfal. En este día de la lección, queridos hermanos, nos vamos a sumergir en uno de los momentos más significativos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí la entrada triunfal en Jerusalén y vamos a ver allí lo que dice el registro bíblico en Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11, que allí vemos es un evento que marca un punto de inflexión en la historia de la salvación. En este pasaje que hemos mencionado, Jesús no solo se muestra su autoridad, no solamente muestra su propósito, sino que también revela su corazón misericordioso y ese deseo de restablecer ese reino de justicia y de paz que Él quiso venir a establecer. A medida que exploremos este texto, vamos a descubrir cómo la entrada de Jerusalén, de Jesús en Jerusalén, nos habla de su identidad como Mesías. Nos habla también de su misión de salvación y también su llamado a que nosotros lo podamos seguir con fe y con obediencia abnegada. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron.
Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y él se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En este suceso nos encontramos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este es un evento que marca un punto culminante en la vida y en el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Este pasaje nos revela la autoridad y el propósito de Jesús, así como también la creciente aceptación del mensaje de Cristo en parte de la gente del pueblo. Allí vemos la profecía del pollino, que ese pollino no se había montado, nadie lo había montado, y esto demuestra la soberanía de Dios y la obediencia de los discípulos. Este tema de la profecía del pollino aparece en Zacarías capítulo 9, y vamos a ver lo que dice allí exactamente. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será del mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. En medio de la oscuridad y la confusión que existía, Dios nos habla de un rey que viene con justicia y salvación. Un rey que no se representa con la pompa, no se representa con riquezas, con el poder de este mundo, sino con humildad y todo lo contrario a lo que se esperaría. El Señor se presenta de manera humilde, de manera mansa, montado en un pollino. Símbolo, obviamente, aquí de una naturaleza pacífica. Y el deseo del Señor es restablecer ese reino de paz. Este rey no viene a conquistar con las fuerzas de las armas, no viene con ejércitos, sino viene a liberar con la fuerza de su amor. No viene a imponer su voluntad, sino viene a hablarnos de la paz de Dios. Esa paz que viene hacia un mensaje a las naciones, a restablecer el señorío del Señor hasta los confines de la tierra, en todas partes. En un mundo que clama por poder y que reclama control, que reclama fuerza militar y económica, pues este rey nos muestra que la verdadera autoridad se ejerce con humildad y, como lo hemos visto en las lecciones, con servicio. En eso se contrasta el mensaje del Señor a través de su mensaje. En un mundo que busca la paz a través de la guerra, este rey nos muestra que la verdadera paz solamente se encuentra en su presencia y su amor. Ahora, la pregunta aquí es, apreciado hermano, ¿estamos dispuestos a recibir a este rey en nuestras vidas? Este rey humilde y sencillo. ¿O esperamos tener algo como en el tiempo del Señor los fariseos y los judíos esperaban tener aquel Mesías montado para triunfar y para mostrar toda la pompa y la gloria humana? ¿Estamos dispuestos a dejar que la humildad de Cristo y su amor nos transformen y nos liberen de la oscuridad y la confusión? Bueno, que el Señor nos ayude a abrir nuestros corazones y a recibir su paz y esa salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes? La entrada de Jesús en Jerusalén es un acto simbólico de su reino y misión. Y mira lo interesante del contexto que estamos viendo, porque dice que la multitud lo recibe con alegría y alabanza, gritando Hosana, reconociendo a Jesús como el Mesías, ese Mesías que se había prometido, ese Mesías que estaba en las profecías y que ahora para muchos había llegado. Esto nos muestra que Jesús es el Rey de Reyes. Esto nos muestra que el Salvador de Israel y del mundo merecía eso y mucho más. La presencia de Jesús en el templo y su mirada sobre todos nos recuerda su autoridad y dominio sobre la religión y la tradición. Él es el Señor de la iglesia y Él es el Señor de nuestras vidas. Finalmente, la retirada de Jesús a Betania con los 12 discípulos nos muestra que incluso en medio de la gloria y el reconocimiento, Jesús busca un momento a solas, un momento de intimidad con su Padre y obviamente con aquellos que lo acompañaban. Ahora, este pasaje nos inspira a reconocer la autoridad y el propósito de Jesús en nuestras vidas y a seguirlo con fe, a seguirlo con obediencia, a reconocerlo y darle la honra y la gloria solamente a Él. Que la alabanza y la adoración sean nuestra respuesta a esa presencia y a ese reino que el Señor vino a establecer.
En la lección del lunes, un árbol maldito y un templo purificado. ¿Qué contraste encontramos aquí en este día de la lección? Y en este día de la lección revisaremos un pasaje en donde se divide en tres mensajes. Primero, vamos a ver la maldición de la higuera que no produce fruto. En segundo lugar, veremos la expulsión a los mercaderes del templo, cómo Jesús va allí a este lugar para sacarlos, cómo el Señor usa allí sus argumentos, su fuerza y va a atender esta situación. Y en tercer lugar, veremos cómo Jesús enseña a los discípulos sobre la importancia de tres cosas: la fe, la oración y el perdón. Así que vamos a entrarnos en lo que dice la palabra de Dios en esta primera parte. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En primer lugar, se ve a la higuera que no produce fruto. En esta oportunidad vemos cómo la higuera, que se considera estéril, simboliza la incredulidad y la falta de fructificación espiritual en la vida de cada uno de los creyentes, de cada uno de los cristianos. La higuera estéril puede representar áreas de nuestra vida donde no estamos experimentando crecimiento, donde no nos estamos fortaleciendo y donde no hay fruto. Como falta de fe, esto es lo que produce una vida de apariencias. Y esa vida de frutos tiene que evidenciarse en realmente frutos de fe, de amor y de perdón. Además, allí vemos la búsqueda de Jesús por fruto en la higuera, que representa la expectativa divina de fructificación que el Señor espera en la vida de cada uno de nosotros. Pero se ve la maldición de Jesús sobre la higuera, que constituye un juicio, que constituye allí cómo el Señor no le agrada que haya solamente apariencia, pero no fruto. Por eso el Señor hace juicio sobre la incredulidad, hace juicio sobre la falta de fe y la falta de frutos espirituales. Con esto se ejemplifica la severidad del juicio divino. Al Señor no le gusta, no le agrada, porque es evidencia, sencillamente evidencia, como el Señor dijo en Juan 15, que quien no permanece en Él, pues no puede llevar fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero si nos mantenemos unidos al tronco, nos mantenemos unidos a la raíz que es Cristo, pues sencillamente vamos a llevar fruto con Cristo Jesús. Ahora, examina tu vida y busca áreas donde no estás experimentando crecimiento espiritual. Pide a Dios y pidamos a Dios que nos ayude a producir fruto espiritual de verdad. No te contentes con simplemente apariencias externas. De verdad, hermanos, tenemos que buscar al Señor y buscar que nuestra vida espiritual de verdad sea genuina, no de apariencias. ¿Sabes? Seguido a esto, los versículos 20 y 21 nos dicen lo que sucedió después de las palabras del Señor acerca de esto. Mira lo que dice allí. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera seca constituye la eficacia de la palabra de Jesús. Esta palabra opera como un agente de juicio en esta oportunidad. El Señor maldice la higuera y muestra la capacidad de esa palabra divina para desencadenar consecuencias terribles y que, pues obviamente esto sirve como un ejemplo para nosotros en las consecuencias espirituales que podemos tener cuando no nos mantenemos unidos a Cristo Jesús. Pero además, la higuera seca, mira que esta higuera seca no es solamente sus hojas, es desde la raíz que está seca y simboliza la necesidad de una transformación completa, una transformación radical, y que esa transformación desde la raíz debe producirse en nuestra vida también. En nuestra vida espiritual debe implicarse una renovación espiritual, debe haber una separación de la incredulidad y de la hipocresía. Por eso cuando el Señor maldice algo de nuestra vida es para erradicarlo por completo. Cuando el Señor quiere sacar algo de nosotros es porque nos hace daño, porque nos está secando, porque nos está llevando a pensar que somos de sola apariencia. El Señor quiere que todas esas luchas que tenemos se acaben para siempre, pero depende si queremos que eso suceda. Somos nosotros los que determinamos si así lo deseamos. Ahora, ¿queremos seguir viviendo de apariencias o queremos de verdad dar frutos para Cristo? Esa que sea nuestra reflexión.
Y el segundo tema que vemos allí es, vamos a ver lo que dicen los versículos. Desde el versículo 15 dice así: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En este pasaje Jesús ejerce su autoridad como Mesías, como el príncipe, como el rey, como el Señor de señores. Y allí la Biblia dice que expulsa a los mercaderes del templo, revelando ese celo por la santidad, ese amor y esa autoridad para respaldar el culto, para respaldar lo consagrado de Dios. Y allí se ve ese deseo de restaurar la pureza del culto verdadero. Bueno, esto aunque le trajera consecuencias con los principales de la sinagoga, que es irónico que Jesús tenga que pelear con los líderes por lo que está sucediendo. Pero esto genera una discusión, un problema. La presencia de los mercaderes en el templo había desplazado la función primordial que tenía el templo. Porque recordemos, Jesús lo dice, es lugar de oración y de adoración. Y la habían convertido en un centro de comercio, en un centro de ganancias, en un centro de transacciones económicas. Y no era ese el propósito del templo. Jesús, al citar al profeta, que es el profeta Isaías, subraya la universalidad en la misión del templo. Jesús ha puesto el templo, o Dios permitió el templo de adoración, que debía ser un centro o un lugar de oración, un lugar de encuentro con el Señor. Y ese lugar de encuentro no es exclusivamente para algunas personas. El templo o la sinagoga o el lugar apartado para el Señor se debe convertir en un espacio de oración para todas las personas. No debe convertirse en una cueva de ladrones, que algunos explotan la fe de algunas creyentes. Este episodio, hermanos, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de purificar no solamente el templo físico, sino también nuestro templo del corazón, nuestra vida completa, porque la Biblia dice, Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, debemos convertir también en este templo, en este cuerpo, un cuerpo que sea digno de adoración y oración al Señor. Debemos reconocer y a la vez creo que debemos rechazar cualquier forma de idolatría que desplace a Dios del centro de nuestra vida. Cualquier cosa que esté separándonos del Señor, debemos sacarlo porque no es algo que nos esté ayudando en nuestra edificación espiritual. Que el Señor nos ayude a convertirnos en un templo vivo y santo para Él. Un lugar donde su presencia sea honrada, donde mi vida sea un testimonio y donde lo que yo soy se manifieste la gloria de Dios, se manifieste su poder y podamos reconocerlo, honrarlo y respetarlo. Ahora, el texto más adelante dice así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ya en esta tercera parte vemos ahora otro tema, otro momento donde el Señor Jesús comparte con sus discípulos. El Señor enseña a sus discípulos sobre la importancia de tres cosas: la fe, la oración y una exhortación importante al perdón, para recibir de verdad, porque si yo perdono, el Señor me ha dicho, yo también los puedo perdonar. Jesús afirma que todos los que pidan en oración creyendo lo recibiremos. Esta es una promesa linda, hermosa, que nos da certeza de que siempre que pidamos con fe, el Señor nos va a bendecir. Eso es maravilloso. Pero también se considera o se condiciona esta promesa a la disposición de perdonar a los demás. Ahora, recordemos que si no perdonamos, tampoco dice la oración modelo, seremos perdonados. Este pasaje destaca la relación de tres cosas: la fe, la oración y el perdón. Pero Jesús enseña que la fe y la oración son fundamentales para recibir las bendiciones de Dios. Sin oración y sin fe no podemos tener el mejor complemento. Se requiere de las dos para recibir todo lo que necesitamos. Dice el Señor que de todo lo que sintamos en nuestro corazón, el Señor podrá bendecirnos, darnos la provisión, el alimento, la necesidad que necesitamos suplir. El Señor nos dará su bendición. Pero también el perdón es esencial para experimentar la misericordia divina. La falta de perdón,
La falta de tener ese deseo de restablecer las cosas puede bloquearnos, hermanos. Puede llevarnos a no aceptar o no tener esa oportunidad de ver la recepción de las bendiciones de Dios. Creo que, bueno, esta es una enseñanza importante, que nosotros al orar permitamos que antes de orar y pedir con fe, sea Dios ayudándonos a perdonar y a reconciliarnos, a restaurar aquello que está dañado, aquello que está mal. Este pasaje nos lleva a revisar nuestros corazones, a extender el perdón a quienes nos han lastimado. Es irónico pensar que vamos a orar sabiendo que tenemos algo contra nuestro hermano, contra nuestro familiar o contra cualquier persona. El perdón no es solo una opción, sino es una condición. Escucha bien, el perdón no es una opción, el perdón es una condición para primero recibir el perdón de Dios, pero también una condición para recibir las bendiciones del Señor. Dios no puede bendecir a alguien que está peleado con todo el mundo, que no le gusta nada, que todo es para discusiones y peleas. Al elegir perdonar, testificamos de nuestra confianza en la bondad y la justicia de Dios al permitirnos ser sanados, ser restaurados y recibir con Él la reconciliación, tanto de nuestra vida como también con los demás. En la lección del martes, ¿quién dijo que podías hacer eso? Esta es una pregunta que vamos a estudiar en esta cuarta parte de la lección de esta semana. Veremos un pasaje donde el Señor se enfrenta a una confrontación con autoridades religiosas del templo, quienes cuestionan y cuestionaban la legitimidad de sus acciones y buscan desprestigiarlo, como siempre, desprestigiar esa autoridad que el Señor tenía. Pero Jesús responde con una pregunta retórica. Estas preguntas retóricas son interesantes porque Jesús las usa mucho y estos líderes dicen no saber la respuesta. Veamos lo que dice el texto en este día de la lección. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, pues él dirá que ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué interesante esta postura y esta respuesta. Pero podemos sacar por lo menos 3 lecciones de esta primera parte de la lección de este día. Lo primero es que los principales sacerdotes, estos escribas, estos ancianos, estos líderes espirituales cuestionaban la autoridad de Jesús para realizar las acciones en el templo. Es decir, aquí vemos al Señor que es desafiado a revelar la fuente de su autoridad, poniendo en duda la legitimidad de su ministerio. En segundo lugar, se ve o se da la pregunta retórica del Señor Jesús. Ante esta acusación, qué interesante aprender del Señor, porque Él le responde con una pregunta retórica sobre la autoridad de Juan el Bautista. Las autoridades religiosas se encuentran en un dilema, ya que no pueden responder sin comprometer su propia autoridad. Las preguntas retóricas, bueno, hago la aclaración, son aquellas preguntas que cuando se hacen no es tan fácil de responder. Las personas quedan como en jaque mate y no hay forma de cómo dar una respuesta. Bueno, eso era lo que pasaba con Jesús. Cualquiera de las dos posturas que ellos dieran iban a tener problemas. Pero la incapacidad de estas autoridades religiosas para responder revela la falta de comprensión de la autoridad divina. Es que, hermanos, ¿cómo nos vamos a confrontar a la sabiduría del cielo? ¿Cómo vamos a cuestionar a Jesús? Muchas veces, igual, cuando tú recuerdas el caso, por ejemplo, de aquella mujer que fue llevada y presentada delante de Jesús porque estaba en adulterio, Jesús, allí también utilizan esa trampa, pero Jesús utiliza una pregunta. Y esa pregunta los cuestiona, los lleva a decir, no podemos hacer nada. Si hacemos esto, tenemos problemas. Si hacemos esto, también. Entonces, Jesús simplemente en silencio atiende esa situación. En tercer lugar, vemos allí lo que sería una respuesta apofática. Bueno, quizás estoy dando algunos términos un poco más complicados, pero la respuesta apofática es un enfoque retórico. Es decir, que se niega o se abstiene de afirmar algo. La respuesta apofática es un recordatorio de que hay muchos límites,
de que estamos limitados a nuestro conocimiento y comprensión y que algunas verdades están más allá de nuestra capacidad para conocerlas y para entenderlas, para poderlas incluso hasta explicarlas. Y estas situaciones pues nos llevan a que podemos dar, o como le pasó en este caso, una respuesta apofática. Jesús se niega a comprometer su autoridad divina. El Señor no cae en el juego de ellos y usa una respuesta humana. La respuesta de Jesús muestra el problema de definir lo divino en nuestra comprensión humana. Es decir, que lo que aquí en estos textos se revela es la incapacidad de las autoridades religiosas para comprender el poder, la sabiduría y la autoridad de Cristo Jesús. Bueno, ya pasando en la segunda sección del estudio de hoy, veremos Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. En primera parte, Jesús comparte una parábola sobre un propietario que confía su valiosa viña a unos administradores, a unos labradores que les fue arrendada. Sin embargo, estos labradores se rebelaron, rechazaron a los emisarios, a aquellos siervos que fueron enviados y ese deseo de negarse era para no rendir cuentas a ese señor, a ese amo, al dueño de la tierra. En esencia, Dios es el propietario de la viña, lo que simboliza su soberanía y su autoridad sobre la creación. Y los administradores representan a los líderes religiosos y a los seres humanos en general, a quienes Dios les ha confiado su creación, les ha confiado como mayordomos ha permitido que muchas de las cosas que tenemos sean confiadas a cada uno de nosotros, son arrendadas y prestadas. Y la responsabilidad de allí de estos labradores es rendir simplemente cuentas y ser fieles a Dios, lo que implica una relación de confianza, pero también de obediencia. Ahora, en segundo lugar, se ve que a pesar de que hay repetidas oportunidades donde los labradores no atienden y se rebelan, rechazan, matan a esos enviados, la rebelión de los labradores contra el propietario simboliza la desobediencia y el rechazo de los seres humanos a la voluntad de Dios, rechazando no solamente a los labradores, a los siervos, sino también a Dios mismo. Y esta repetición de la rebelión muestra esa persistencia en que las personas están en pecado y esa necesidad de la gracia de Dios para la salvación no es aceptada. Y la respuesta del propietario a esa rebelión de los administradores muestra esa paciencia de enviar un mensajero, de enviar otro siervo, de enviar más siervos, enviar a cada uno de ellos para que recibieran el mensaje y a la vez aceptaran y no siguieran en rebelión. Y en tercera parte, en un último esfuerzo, el propietario pues está enviando a su propio hijo, a ese hijo amado, a ese hijo que cuidaba, que apreciaba, esperando que aquellos labradores pues muestren respeto, mostraran lealtad y dijeran: wow, llegó el mismo hijo, tenemos que respetar. Sin embargo, estos labradores llegan al punto máximo de su rebelión. ¿Y cómo se rebelaron? Matando al hijo del propietario, creyendo que de esa manera pues se iban a apoderar de la herencia, se iban a apoderar de aquello que no les correspondía. Ahora, el envío de ese hijo amado, del propietario, de ese muchacho o ese hijo, bueno, no sabemos su edad, pero era un hijo que va allí
es la encarnación, es la manera en que Jesús ha sido enviado a este mundo, como hijo del Padre. Así que esta muerte del Hijo, este Hijo amado, a manos de administradores, de labradores, de mayordomos, representa la crucifixión, representa la muerte de Jesús, a manos, como ya lo vemos en la Biblia, a manos de los líderes religiosos. Qué irónico, hermanos, qué irónico que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y cuarta parte, vemos aquí que Jesús revela que el propietario de la viña tomará medidas drásticas cuando se rechaza al Hijo amado. Porque allí se usan algunas medidas drásticas contra estos administradores, contra estos labradores rebeldes. ¿Y qué hace aquel amo, aquel señor? Dice que los reemplaza con nuevos guardianes que eran fieles. ¿Sabes? Esta parábola es un poderoso recordativo de la responsabilidad que conlleva en que seamos guardianes de la fe, en que seamos líderes religiosos, en que seamos pastores, en que seamos siervos del Señor. Y es la importancia de rendir cuentas ante Dios por lo que hacemos. ¿Sabes? Es delicado, porque el Señor nos ha puesto como mayordomos, como labradores, como administradores de su viña. Y estamos en todo el deber de hacer de que todo lo que nos ha confiado sea para simplemente servir, ayudar y salvar a los demás. ¿Sabes? El deseo de toda la gente es, mire lo que dice allí acerca de lo que estamos leyendo. En la parábola, el Señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice Isaías 5:4. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento. Ahora, en el amado Hijo, a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quien ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su muerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos labradores estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo. La parábola de la viña nos enseña que Dios ha hecho todo lo posible para guiarnos hacia el arrepentimiento, hacia la salvación. Pero muchos han rechazado, muchos hasta han matado a sus mensajeros. Al final, Dios envía a su Hijo. Dios envió a ese Hijo amado y Jesús espera que como último llamado aceptemos. Esta parábola nos advierte que aquellos que rechazan y matan al Hijo de Dios enfrentarán un juicio severo. Quiero invitarte a que oremos para que podamos de verdad responder al llamado de Dios, a recibir su gracia y a ser buenos administradores de la fe, de la gracia y del mensaje de salvación que se nos ha dado. En la lección del miércoles, deberes terrenales y resultados celestiales. En esta parte de la lección veremos que en Marcos capítulo 12 en adelante, versículo 13 en adelante, nos habla acerca de algunas cosas. Jesús se enfrenta a preguntas y desafíos de diferentes grupos religiosos, pero el Señor demuestra su autoridad, demuestra el conocimiento que tenía en profundidad en las Escrituras, dejándolos maravillados, dejándolos silenciados. Y hay tres eventos o tres mensajes principales en estos textos. Veamos primero la pregunta sobre el tributo a César. Veremos en segundo lugar la pregunta de los saduceos sobre la resurrección. Y en tercer lugar la respuesta de Jesús y la corrección a los saduceos. Veamos lo que indica la palabra de Dios en esta primera parte. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo, Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Qué curioso que los fariseos y herodianos intentan atrapar aparentemente a Jesús con una pregunta sobre si es lícito pagar impuestos al César. Jesús percibe esa hipocresía. Y qué interesante tratar de pensar que vamos a poder engañar a Jesús. Y estos fariseos y herodianos que buscan atraparlo con esa pregunta capciosa, con esa pregunta que lo quería envolver, el Señor Jesús responde con sabiduría,
mostrando que la verdadera sabiduría viene de Dios y no de astucia humana, no de argumentos humanos. Dios lo que espera es que mostremos una clara separación entre lo temporal y lo espiritual. Esto nos llama a priorizar la voluntad de Dios, esa voluntad que debe estar por encima de cualquier autoridad terrenal. Este texto nos muestra que la vida cristiana implica una dualidad, vivir en este mundo en lo que es temporal y responder a ello, ¿sí? Sabiendo que primero debemos vivir para Dios, que es el reino espiritual. Debemos encontrar un equilibrio, un buen equilibrio entre ambas esferas, entre las cosas de este mundo, sabiendo que no somos de este mundo, pero sabiendo que pertenecemos al reino de Cristo, que nuestra ciudadanía le pertenece a Cristo. Y no podemos confundirlas ni separarlas completamente. La hipocresía de este grupo de fariseos, de estos herodianos, es contrastada con la honestidad y más que todo con la transparencia de Jesús. Jesús no se esconde, Jesús no se pone a discutir. Esto nos recuerda que la honestidad y la transparencia son fundamentales en la vida cristiana y Jesús fue transparente. Y en la segunda parte vemos aquí la pregunta de los saduceos. Ya vimos la de los fariseos y los herodianos. Ahora viene a lo que parece aquí en el contexto y es allí de los saduceos. Y mira lo que sucede allí. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Esta creo que es una pregunta que muchas personas se pueden hacer. Si hubo tantas parejas, esposos, entonces, ¿cuál será el esposo? Los saduceos, que no creían en la resurrección, le presentan este dilema al Señor Jesús sobre el matrimonio en la vida después de la muerte. ¿Qué va a pasar después de que venga el Señor Jesús y levante a los muertos en Cristo y transforme a aquellos que queden vivos? Pero el Señor Jesús enseña que la resurrección es una realidad, que es verdad, que en la vida eterna las relaciones que son matrimoniales, que fueron establecidos aquí en la tierra, no serán relevantes en el cielo. Jesús nos enseña que después de la muerte tendremos una nueva vida con Dios. Veamos la respuesta del Señor para entender mejor esto. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés como lo habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. La resurrección es un tema que requiere fe y que requiere además esperanza, porque la resurrección del Señor nos llama a creer en que esa vida eterna se puede vivir con el Señor. Este relato nos muestra que la resurrección no es una sola continuación de la vida terrenal. Es decir, no resucitamos para seguir viviendo en este mundo, sino que la resurrección es la oportunidad de ser transformados de manera completa. En la resurrección seremos como los ángeles, así lo expresa la inspiración, sin relaciones matrimoniales. Pablo habla de que los ángeles no tienen relaciones matrimoniales ni de pareja. Ante la posición de estos saduceos, usando pues incluso la misma palabra de Dios y poniendo un caso un poco complicado, el Señor mismo le responde y le responde con las mismas palabras de las Escrituras, citando al mismo autor, es decir, a Moisés. Jesús utiliza las Escrituras para corregir ese error de los saduceos. Y ante este debate bíblico, las Escrituras son la autoridad suprema para la fe y la práctica cristiana. Es que, hermanos, tenemos respuesta en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y debemos someternos a su autoridad. Y la resurrección nos muestra que la vida humana trasciende la muerte. La vida eterna es un regalo de Dios y debemos vivir con una perspectiva eterna. Así que, hermanos, el propósito del Señor es llevarnos más allá de una existencia terrenal. Así como el Señor un día resucitó, así también nos promete que vamos a participar de esa resurrección cuando el Señor Jesús venga.
En resumen, la lección de este día nos invita a no dejarnos engañar por las dudas y preguntas capciosas. Más bien debemos confiar en el poder de Dios y creer en la resurrección que nos asegura que la muerte ya fue vencida cuando Jesús resucitó y que al resucitar Jesús nos conecta con su segunda venida. Y qué interesante, porque necesitamos sinceramente prepararnos para ese día glorioso. Su muerte nos recuerda que al resucitar Jesús nos aseguró que la muerte está vencida, pero su resurrección nos da la seguridad de que cuando Él regrese por segunda vez, todos los que crean en Él y confíen en Él resucitarán con Cristo Jesús. Para la lección del día jueves, el mandamiento más importante. En este día de la lección veremos una pregunta crucial. En estos textos Jesús nos enseña que lo más importante es amar a Dios y a los demás. No se trata de seguir reglas, no se trata de seguir rituales, sino de tener un corazón que ama y se entrega a Dios y también se entrega por aquellos que lo necesitan. Y estamos refiriéndonos al prójimo. Leamos lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hasta este momento hemos visto a los saduceos, a los escribas, a los fariseos, a los herodianos y a los líderes del templo viniendo a cuestionar a Jesús. Y este texto lo podemos dividir principalmente en 4 ideas. La primera parte, la pregunta del escriba. Hermanos, esta pregunta nos recuerda que siempre debemos buscar la verdad y la sabiduría. Quizás podríamos decir que como era un escriba, de pronto venía a tentarlo, pero mira lo interesante del contexto de esta historia, porque no debemos conformarnos con lo que creemos saber, sino que debemos buscar siempre la respuesta correcta. Y la respuesta correcta está en la palabra de Dios. La pregunta de este escriba nos muestra que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo, que siempre debemos estar dispuestos a aprender, que siempre debemos estar dispuestos a crecer en la fe. La pregunta del escriba también nos muestra la importancia de la enseñanza y la guía. Esa guía que nos lleva a crecer. Ahora, qué importante que esta verdad o este mensaje lo podamos encontrar en la palabra de Dios. Cualquiera que haya sido la actitud del escriba, el Señor le responde de manera eficiente. Qué importante esto, porque el Señor no lo ataca, simplemente le responde. Y mira que aquí el Señor le responde, diferente a lo que pasó con los herodianos, con los fariseos, con los saduceos. En segunda parte vemos la respuesta de Jesús. Y es que el Señor responde que el primer mandamiento es, en esencia, amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Y que el segundo mandamiento, tanto el primero como el segundo, son la base de la ley de Dios. Y es que debemos amar al prójimo. Y debemos amar al prójimo no como lo que nos quede, sino como a nosotros mismos. Es decir, nuestro amor no debe ser sobras para los demás. Nuestro amor al prójimo no debe ser lo que me queda. Debe ser realmente el amor mismo que nos damos a nosotros mismos. Amados, la pregunta y la respuesta de Jesús nos muestra que el amor a Dios y ese amor al prójimo es el centro de la fe. No se trata de seguir reglas, no se trata de seguir rituales, no se trata de seguir personas, sino que debemos tratar de que nuestro corazón ame a Dios y se entregue a Dios. Y también que seamos con la misma intensidad cristianos que amemos a los demás. Jesús nos enseña que el amor es el mayor mandamiento y que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, amar al prójimo como a nosotros mismos. Mira cómo la pone el Señor, porque el Señor dice, tenemos que amar al Señor con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, pero debemos amar al prójimo como yo me quiero a mí. ¿Sabes? Eso es interesante la forma en que el Señor lo plantea. Pero el amor a Dios y el amor al prójimo están estrechamente relacionados. Y no podemos decir amar a Dios sin amar a nuestros semejantes.
También vemos en la tercera parte, vemos allí que la respuesta del Señor llevó al escriba a dar aprobación. El escriba reconoció la verdad en la respuesta de Jesús y la aceptó con humildad. Esto nos enseña que debemos ser humildes y reconocer la verdad, incluso cuando nos desafía o nos hace sentir incómodos. La verdad es más importante que nuestra propia opinión, que nuestras propias creencias o aquello que me enseñaron por tradición. Debemos tener cuidado de esto. Y en la cuarta parte encontramos la respuesta final de Jesús. Jesús ve que el escriba ha entendido bien y le dice que está cerca del reino de Dios, que ha respondido con sabiduría. La comprensión y la aceptación de la verdad es un proceso que nos acerca a Dios y nos permite vivir en su reino. Que podamos, hermanos, seguir buscando la verdad y viviendo de acuerdo a ese amor que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y la lección nos invitaba a analizar acerca de la cruz. Y esa cruz, que es clave para obedecer los mandamientos de Dios, para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo, es lo que nos une. La cruz ese es el símbolo de amor, es el símbolo de la redención hacia la humanidad. La cruz nos enseña a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo, porque allí en la cruz, a los pies de Cristo, todos somos iguales. Nos muestra esa importancia de que debemos ser fieles y leales en nuestras acciones hacia Dios y hacia los demás. La cruz es el símbolo de la victoria de Jesús, de esa victoria que se dio sobre el pecado y de la muerte, y de que gracias a Él ahora somos nuevos, somos libres y Cristo es nuestro Señor. Quiero finalmente pedirte a que reflexionemos en la siguiente cita de Mensajes Selectos. Mira lo que dice allí. Podemos medirnos a nosotros por nosotros mismos. Podemos compararnos entre nosotros mismos. Quizá digamos que nos portamos tan bien como este o aquel, pero la pregunta por la que se demandará una respuesta en el juicio es: ¿llenamos los requisitos de las demandas del alto cielo? ¿Alcanzamos la norma divina? ¿Están en armonía nuestros corazones con el Dios del cielo? Es hora de reflexionar sobre nuestras acciones. Es hora de reflexionar sobre nuestras motivaciones. Acerquémonos a Dios y solicitemos de verdad que Él nos oriente, que Él nos ayude, que Él nos guíe. No te compares con otros. Compárate con la norma divina. Compárate con Cristo. Que si te comparas con Él, creo que no tendrás problema, porque aunque eres pecador y aunque tengas problemas y defectos, el Señor quiere transformar tu vida y acerca hoy tu corazón para que el Señor nos pueda ayudar. La lección del viernes para estudiar y meditar. En este día revisaremos una cita, el deseado de toda la gente, es la página 536 y 537. Dice así: el acto de Cristo de maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Planifican y estudian para agradarse a sí mismos. Solo obran con respecto al yo. Para ello, el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe realizarse un servicio abnegado. Los designó para ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa. ¡Qué tremenda cita, hermanos! Esto creo que debemos leerlo, repasarlo y a la vez hacer un análisis personal. En medio de controversias, hermanos, en medio de debates, Jesús nos enseñó a buscar la verdad y a vivir según la voluntad de Dios. No debemos compararnos con otros, nos debemos comparar con el Señor. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos viviendo según la norma divina? ¿Estamos permitiendo que Cristo purifique nuestro corazón y nos restaure a su imagen? No esperemos hasta que sea demasiado tarde. Acerquémonos, como dice Pablo, confiadamente al trono de la gracia. Y Dios hoy mismo nos dará la oportunidad de ser bendecidos. Que nuestra vida sea un reflejo de ese amor y de la justicia de Cristo. ¿Sabes? Vamos a ver las conclusiones. Las conclusiones, en primer lugar, vimos que esta lección 9 se centra en las controversias entre Jesús y los líderes religiosos de diferentes grupos. No solamente Jesús tuvo controversia con los fariseos, sino que también tuvo allí a los herodianos, a los saduceos, a los escribas, a los ancianos y líderes espirituales del tiempo. En segundo lugar, vimos que la lección destaca la importancia de perdonar y de superar los prejuicios para compartir el amor y para compartir esa verdad que Dios nos ha dado, y eso lo hagamos con los demás.
También se resalta la importancia de la pasión, de la muerte de Jesús en su ministerio. Nos habla de la lección sobre que debemos profundizar en la fe, que debemos de verdad estar cimentados en las enseñanzas de Jesús y en este caminar, en este trasegar de la vida podamos ir confiados de que estamos cimentados en Cristo. También vimos la entrada triunfal de Jerusalén, bueno, de Jesús en Jerusalén. Y este es un evento significativo que marca un punto de inflexión en la historia. Jesús muestra su autoridad y muestra ese propósito con el que Él ha venido y revela ese corazón misericordioso y desea restablecer ese reino de justicia y de paz en ese tiempo y para cada uno de nosotros. También vimos la higuera, esa higuera que no produce fruto, esa higuera que simboliza la incredulidad, esa higuera que le falta fruto, esa higuera que representa nuestra vida cristiana y que la falta de fruto revela nuestra falta de vida espiritual en cada uno de los creyentes. Y que después el Señor la maldice y que el Señor obviamente va a constituir un juicio sobre la incredulidad, sobre aquellos que no dieron fruto, sobre aquellos que no aceptaron a Dios, con aquellos que jugaron con Dios, con aquellos que de apariencia vivieron, pero realmente no estaban llevando frutos de salvación. En quinto lugar, vimos acerca de la autoridad de Jesús de expulsar a los mercaderes del templo. Allí el Señor reveló el celo por la santidad del lugar de culto, por ese lugar apartado para Dios. Y se muestra ese deseo de restaurar la pureza del culto verdadero, sin importar lo que tocara enfrentar. Y en sexto lugar vimos la eficacia y la eficiencia de la autoridad del Señor, en la manera en que Él pudo manejar cada uno de esos cuestionamientos y cada una de esas controversias que vinieron a Él. Sin importar quién fuera, el Señor, de manera en que guardaba silencio, los confrontaba o daba una respuesta, el Señor atendió cada una de estas situaciones. Y séptimo, vimos el tema de la resurrección. Vimos cómo el Señor fue cuestionado por los saduceos. Vimos al Señor respondiendo que la resurrección es para nosotros la oportunidad de nueva vida. Nos llena de esperanza saber que la resurrección también se dará en los hijos de Dios. Así que, hermanos, tuvimos una lección maravillosa. La frase que yo creo que para esta semana puede darse es que en medio de las tormentas, en medio de las controversias, en medio de los ataques, persecuciones y de todo lo que tengamos, yo quiero que mantengamos los ojos en Jesús. Por eso la frase es, en medio de la tormenta, quiero mantener mis ojos en Jesús. En medio de la tormenta, quiero mantener mis ojos en Cristo. Que ese de verdad sea nuestro deseo, hermanos. Que en medio de todo, pongamos nuestra mirada en Jesús, hagamos su voluntad. Quiero agradecerles y esperamos que esta lección haya sido de bendición. Gracias por tu apoyo, gracias por compartir, por darle me gusta, por suscribirte a nuestro canal en YouTube. Recuerda que nos puedes buscar en YouTube como Pastor José Reño. Y bueno, daremos a continuación los 5 saludos de esta semana, así que van a aparecer en este momento en pantalla. Oremos y agradezcamos al Señor por las preciosas lecciones, enseñanzas que nos ha dejado, que son un llamado a la consagración, que son un llamado a revisar nuestra vida y a entregarnos completamente a Él. Oremos. Querido Padre, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos has dado conocimiento, pero ahora, Señor, no basta el solo conocimiento, sino que ahora necesitamos dar fruto, hacer un cambio en nuestra vida. Por eso llénanos de tu poder, que tu Santo Espíritu nos capacite, nos oriente, nos llene y pueda, Señor, iluminarnos para hacer cambios con sabiduría, que podamos, Señor, ser hijos tuyos, que te honremos y te glorifiquemos. Querido Padre, danos tu bendición y gracias por el estudio esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, como siempre decimos, recuerde siempre, con Jesús todo es mejor. Que Dios les guarde.